Oye, primero, muchísimas gracias por invitarnos. Somos nuevos en este foro. Yo voy a contar lo mismo que ha contado Ángeles, pero peor. O sea, que lo digo para que lo sepáis. También pido excusas porque lo que voy a contar lo sabéis todo. Y aparte, no intento ir más allá de libros. Es decir, porque somos muy nuevos. El Railway Innovation Hub tiene una virtud. Nace de un fracaso. El famoso anillo ferroviario de Antequera, donde se iba a hacer las pruebas de la alta velocidad, etcétera, etcétera. A partir de una iniciativa pública, o sea, solo nacido de lo público, la industria creyó en su momento que era una magnífica idea montar un clúster. Yo vengo del mundo de los clústeres, decía Juan Manuel, yo toda mi vida he trabajado en clúster y creo que es una fórmula idónea para trabajar en este tipo gracias. En este tipo de sectores. ¿Qué pretendemos? Bueno, los mejores del mundo mundial, vamos a ser la referencia fantástica del ferrocarril en el mundo y lo que intentamos, sobre todo, básicamente, son los proyectos colaborativos. Es decir, pretendemos que el clúster, el hub, llamadlo como queráis, sirva para que podamos trabajar conjuntamente las empresas, las universidades, los centros tecnológicos, es decir, el conjunto de elementos o de organizaciones que hacen la innovación. Entendemos que la industria sola no puede, entendemos que la universidad sola no puede, entendemos que los centros tecnológicos solos no pueden. Es el conjunto, es la colaboración, ya sé que esto es muy manido, público-privada, la que nos puede llevar a este tipo de innovación. Para nosotros es muy importante señalar que no somos ferroviarios del metro, del tranvía. No voy a decir lo del rail porque después de Hyperloop ya lo del rail queda como antiguo, ¿no? Pero básicamente entendemos como modo de transporte el que de momento va sobre raíles. Es decir, no somos solamente el tren y pretendemos ser mucho más que eso, evidentemente. ¿Qué actividades tenemos? Es decir, bueno, esta sí es la venta del libro. ¿Qué pretendemos? Que los asociados, ahora hablaremos de ellos, seamos capaces de ser el conjunto de todos nosotros, un punto de consulta internacional, una comercialización de tecnología y know-how, promoción de proyectos ya en mano, emprendimiento y aceleración muy importante desde nuestro punto de vista, y hablaremos un poco también de las externalidades que suponen este tipo de cosas o este tipo de iniciativas. Es decir, yo creo que la plataforma, el Railway Innovation Hub, el Rail Group, MAFEX, generan un tipo de externalidad positiva desde el punto de vista económico, es decir, generan un tipo de beneficio para la sociedad que no lo pueden pagar solo las empresas, tienen que también colaborar la administración. Por eso, emprendimiento y aceleración entendemos también que la innovación viene por ahí y que tiene que ser la administración parte, que la colaboración público-privada tiene ese sentido. Eventos internacionales, promoción de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que pretendemos, la actividad que estamos desarrollando hasta este momento. Estamos hablando de las 10 empresas que hace menos de un año, como bien decía Juan Manuel, formaron el Railway Innovation Hub. Son unos datos sobre cuántos millones dedican a la innovación, qué número de puestos de trabajo están dedicados exclusivamente a innovación dentro de esas empresas, qué número de productos innovadores tienen. Es una referencia de cuál es nuestro criterio de trabajo, no es simplemente unos números. Somos todos estos, faltan dos, que bueno, no me ha dado tiempo a poner los logos. Son los mismos 70 empresas, solo empresas de momento, que formaron Railway Innovation Hub. Tenemos la puerta abierta y vamos a intentar que en muy poco espacio de tiempo las universidades y los centros tecnológicos estén dentro de estos logos. Y hasta aquí es el libro. A partir de aquí yo intento, y perdonadme porque probablemente todo esto ya lo sepamos todos y vosotros más que yo, ¿dónde vivimos? ¿Dónde vamos? Es decir, ¿dónde se incardina la movilidad, o la movilidad, si queréis, de momento sobre raíl, dentro de este mundo? ¿Dónde estamos? ¿Qué innovación toca ahora? Desde el punto de vista, digamos, más avanzado, estamos en la revolución tecnológica de desarrollo acelerado, la vida exponencial. ¿Qué significa esto? Que van a cambiar constantes de la naturaleza humana que entendíamos que eran efectivamente constantes. Se convierten en variables. Por ejemplo, hablábamos porque todo esto afecta a donde nosotros estamos, afecta al transporte, afecta a la movilidad. ¿Cómo se va a desarrollar la sociedad a corto plazo, a medio plazo?
vamos a revertir, o dicen que van a revertir, el envejecimiento. No que lo van a ralentizar, sino que lo van a revertir. Que va a haber robótica y materiales inteligentes. Es decir, que la robótica va a ser blanda, que vamos a interactuar con los robots, que van a ser parte de nuestra forma de vida. Que tenemos un cerebro sensorial, es decir, los Big Data. ¿Cómo están las ciudades? ¿Cómo van a estar las ciudades? Llenas de sensores. ¿Cómo vamos a interactuar con los sensores? Es decir, la capacidad del cerebro. ¿Tenemos un cerebro aumentado a partir de este momento? El futuro de la comunicación hombre-máquina, el famoso test de Turing. Es decir, al final, ¿qué estamos hablando? Pues de interactuar con las máquinas, de ser capaces de pensar nosotros y ellas, o ya veremos cómo se... Pero este se supone que es el futuro. Y esto es una parte apasionante, es decir, la inteligencia artificial y las artes, no solamente como anécdota, sino como forma de decir que la creatividad también es parte del mundo de las máquinas. ¿Qué más queremos? Bueno, a mí me ha fascinado la ingeniería humana para frenar el cambio climático. Como no podemos frenar el cambio, cambiemos el hombre. ¿De qué se habla? De un ser humano más pequeño para que gaste menos, de un ser humano más interconectado con las máquinas. Son absolutos cambios estructurales en la forma de concebir el mundo. La secuenciación completa del genoma, ¿qué quiere decir? Que se supone que vamos a predecir y poder curar determinadas enfermedades a través del genoma. La inteligencia artificial se habla de beneficios probados, quiere decir, hagamos inteligencia artificial que tenga beneficios para el ser humano, no aleatorio, es decir, una inteligencia artificial aleatoria. Entornos aumentados, realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, etcétera. No va a haber solamente una forma, va a haber muchas formas de acercarnos o de utilizar los medios digitales. Y luego estamos hablando de viajes interestelares y poshumanos. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De que vamos a ser capaces de explorar el espacio de otra manera, de hacer minería en la Luna o en Marte, donde toque. Esto es donde estamos situados. ¿Quién somos nosotros? ¿Qué queremos? El futuro de la movilidad, insisto, en ese mundo donde nos colocamos. Estamos hablando, insisto, porque para nosotros es muy importante, del ferrocarril, del tranvía y del metro. No somos el Railway Innovation Hub, un clúster solamente ferroviario, solamente del tren. Entendemos todo este tipo de transporte como parte de nuestro ADN. Esto ya lo ha contado Ángeles mucho mejor que yo, pero bueno, insistimos. ¿Dónde estamos? ¿Qué pretendemos? Pues el tranvía, el metro, el tren va a ser el centro del transporte, independientemente de que el vehículo autónomo, el vehículo poco contaminante, nos esté alcanzando o sea parte de la interoperabilidad o intermovilidad. Va a ser un medio de transporte sostenible si no funciona, va a ser una movilidad verde, tiene que ser competitivo, con todo lo que hablábamos antes, lo que decía Ángeles, que ahora veremos en detalle un poquito, tiene que ser un modo eficiente, tiene que estar adaptado a las necesidades de los usuarios. Ángel ha dicho una cosa que para mi gusto es fundamental, el Hyperloop. Maravilla, pero Hyperloop, a ver cómo. Es decir, ¿qué consecuencia va a tener desde el punto de vista no solamente de la movilidad, sino desde el punto de vista de la diferencia entre territorios? En fin, si ya hablamos del AVE, pues imaginémonos del Hyperloop. Tiene que ser un modo de transporte absolutamente que contribuya drásticamente a la emisión de gases de efecto invernadero, fundamental. Que podamos nosotros como fórmula de movilidad cortar o reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Aliviar la congestión. He venido hasta aquí, me sabe mal decirlo, he venido en taxi, no he venido en metro. Pero bueno, es que no sabía dónde. Sí, ya sé que ahora me vas a dar unos tickets que son para toda la vida y que podré viajar, ¿no? Y que podré ser gratuito, que vas a repartir además entre el público una serie de... He tardado más de una hora en llegar. Yo decía, madre de Dios, ¿yo por qué me he metido en esto? El metro hubiera llegado mucho antes. Pero, aparte de la anécdota, está congestionada. Bueno, que os voy a contar si habéis llegado aquí, ¿cómo? ¿Para qué sirve? Perdón, ¿para qué sirve? ¿Cuál es una de las características fundamentales de este tipo de transporte? Descongestionar. Parece obvio, pero que es así. Y luego, muy importante, sobre todo en la Unión Europea, una cosa que decía Ángeles, es decir, ayuda al crecimiento y a la cohesión. El caso de Europa, fundamentalmente, en el caso de Estados Unidos ya en su momento ni hablamos, lo que significó el este y el oeste. Pero en Europa es una de las
beneficios sociales fundamentales que está teniendo este tipo de movilidad, o la movilidad por raíl, o llamémoslo como queramos, que vuelvo a insistir, supone una serie de externalidades positivas que tendrán que ir más allá del precio que pagan las empresas por la innovación que realizan. Es muy importante ese planteamiento desde un punto de vista economicista, o sea, es un fallo de mercado, es decir, todo tipo de externalidad positiva que genera esta movilidad tiene que ser también asumida por las administraciones, como beneficio para la sociedad, como beneficio para el ciudadano, evidentemente. Bueno, te sacaba Hyperloop, pero como me dicen en el Railway Innovation Hub, vamos a dejar de hablar de Hyperloop solo. Digo, bueno, pero bueno, es que si no hablamos de esto, parecemos antiguos. Un poco en el planteamiento que decía Ángel, es decir, ¿qué tenemos? La innovación, la palabra mágica. Todo el mundo hace innovación y si no hacemos innovación estamos muertos, pero en este caso es cierto. ¿Qué significa la innovación? Que habrá que remodelar determinados factores clave del sistema actual, ferroviario, metro, tranvía, por supuesto. ¿De qué estamos hablando? De lo que hemos hablado hace un momento, de descongestión, fundamental, de sostenibilidad y sobre todo de economía. Es muy importante, porque no es conocido, sobre todo por los ciudadanos en general, cuánto supone, por ejemplo, de ahorro en el 2016 el modo de transporte ferroviario tren-tranvía en relación con el resto de transporte, básicamente carretera. Pues supone casi 430 millones de euros de ahorro cuantificable en emisiones, en descongestión, etcétera, etcétera. Es decir, esto hay que hacerlo valer, hay que explicarle al ciudadano, entre otras cosas, cuáles son las ventajas sociales que implica este tipo de movilidad. El futuro es inminente, decíamos, bueno, también el vehículo autónomo por carretera, etcétera, etcétera, pero hay una estadística, unas previsiones que implica que la movilidad por ferrocarril, tren, tranvía, que habrá que inventar una palabra que yo no me sé ahora mismo, pero bueno, que lo englobe a todo, supone este tipo de futuro mercado, es decir, al que hay que hacer frente, con las características que hemos dicho antes. ¿Qué más implica? ¿Qué nuevos desafíos? Entre otros, bueno, porque me diréis, con conocimiento de causa, que habrá otros muchos, pero bueno, evidentemente reducción de emisiones, evidentemente, como decía Ángeles, seguridad para los viajeros, seguridad en todos los sentidos, privacidad, seguridad, etcétera. Mejorar en señalización, información, interoperabilidad, más seguridad en la cadena de transporte de contenedores en el caso de las mercancías. No voy a hablaros porque ya lo conocéis, el bajísimo volumen de transporte de mercancías por ferrocarril que hay ahora mismo en España en comparación con el resto de Europa. Más innovación para que fabricantes europeos mantengan el liderazgo. Ahora hablaremos de qué significa un clúster o qué pretendemos nosotros con un clúster. Soluciones para mejorar operaciones y mantenimiento de material rodante, como bien decía Ángeles. Y una reducción del 50%, que es lo que se planteaba, para el mantenimiento de infraestructura, fundamental. Y ahora, la maravilla, ¿por qué? Bueno, esto no lo podemos hacer nosotros en nuestras casas, cada uno de nosotros. ¿Por qué un clúster o un hub o una asociación? Clúster no es una palabra baladí, no es usar clúster por usar cualquiera. Clúster, como bien sabéis, es un término que acuñó Michael Porter en Harvard en el año 80 y tanto, y es una forma de acceder no a un sector, sino a un clúster, es decir, a un conjunto de empresas que colaboran y compiten entre sí. Pero es que es más allá de un sector, es decir, es una cosa diferente, ni mejor ni peor, sino simplemente que una forma de acceder, tanto por lo público como por lo privado, a un conjunto de empresas, universidades, centros tecnológicos, un conjunto de organizaciones que no solamente compiten, también colaboran, que es digamos, la llave de por qué un clúster tendrá mejor recorrido. Los clústeres, después de la Segunda Guerra Mundial, alguien se dio cuenta que determinadas industrias en determinadas zonas tenían mejor rendimiento que esas mismas industrias en otras zonas del mundo. Dijeron, bueno, vamos a estudiar por qué. Y de ahí nació el criterio clúster, y bueno, en Europa también lo lleva Beccatini con los sistemas industriales, etcétera, etcétera, pero bueno, que tenía un sentido, que el clúster no nace de la idea de un universitario, en el buen sentido de la palabra, sino de la observación de un tipo de realidad.
Es decir, ¿por qué esas industrias funcionaban mejor en determinados sitios? Porque colaboraban y competían, porque estaban cerca en el espacio, por una serie de razones. Seguimos insistiendo en que el clúster para nosotros es una forma mejor de colaborar que otra, vamos, igual que la plataforma, igual que el Red Group o igual que Mafex, en ese sentido. ¿Por qué queremos un clúster? Porque tenemos que competir en un mercado global. ¿Y por qué? Para competir en un mercado global, ¿por qué un clúster? Porque esa colaboración es absolutamente necesaria. Ya se está dando entre empresas, o sea, no estamos descubriendo nada nuevo. Porque hay que responder a retos futuros. Porque estamos hablando de nuevos materiales reciclables y recuperables que hay que hacer con innovación, que insisto, en un clúster donde esté también la administración, las universidades, los centros tecnológicos, es mucho más fácil de conseguir este tipo de ventajas. Ventajas en el sentido de que esto parte lo tendrá que pagar lo público. Es decir, porque estamos dando pie a que, bueno, que se mejore muchísima, o la economía circular, por ser concreto. Estamos contribuyendo al cambio climático o al que no exista un mayor calentamiento. Estamos respondiendo a nuevas exigencias de movilidad que hablábamos antes. Los fabricantes cada vez seremos más proveedores de servicios. El caso que ya conocéis, pero bueno, como me lo sé, os lo cuento. El Rolls-Royce no solamente fabrica aviones para aviación, sino también forma pilotos. Es decir, damos de todo. Bueno, dan ellos, nosotros no somos de Rolls-Royce. Pero bueno, ese es el planteamiento. ¿Qué más? ¿Por qué? También tiene un sentido, es decir, no solamente es porque es más fácil. ¿Qué es más fácil? La interacción social para el aprendizaje dentro de un clúster. Pues una visión compartida y esquemas comunes de lo que estamos haciendo. Porque tenemos que trascender desde nuestro punto de vista, bueno, desde el punto de vista de los teóricos, la perspectiva del conocimiento limitada al individuo, del conocimiento tácito. Explicitemos ese conocimiento, ¿cómo? A través de compartirlo. ¿Qué más? Que el conocimiento, una vez que se comparte, también se crea. Que la práctica genera una actividad social con perspectivas comunes. Vuelvo a insistir, es decir, los que estamos en este mundo, dando también un servicio a la sociedad que es muy importante y que dentro de una estructura de esta naturaleza se hace más visible. Y que transferir conocimiento dentro de un clúster resulta mucho más sencillo que hacerlo por otras vías. Dentro de un orden. Estamos diciendo, competimos y colaboramos, las dos cosas. Es decir, no estamos regalando tecnología, no es el caso. ¿Y qué queremos? Y he sacado la competencia, entre comillas. Este es el famoso CityCar que ha diseñado el MIT, que era un vídeo, lo que pasa es que no he sido capaz de mi conocimiento de este tipo de presentaciones, no me ha dejado ponerlo. Es un coche apilable, como sabéis, es una especie de carrito del supermercado. Se van apilando, se van poniendo así. ¿Qué significa? Que estamos descongestionando. ¿Qué queremos? Llegar al consumidor, al individuo, al ciudadano, a la persona. Ese es el planteamiento que tiene no solamente Rail Innovation Hub, sino la innovación que pretendemos. Pretendemos una innovación que esté ligada a la persona, no que esté ligada a las cosas, sino a la ciudadanía. Ese es nuestro planteamiento. Esto que habéis visto pues, me parecía de primero de ética, decir que no me lo he parido, lo he copiado de todas estas presentaciones. Como lo tenéis, pues no diga, hay que ver el de Railway Innovation Hub que había copiado todo y no nos lo dijo. Bueno, porque lo sepáis, ¿no? Y efectivamente. Y muchísimas gracias por atenderme y muchísimas gracias.